Sagradas Escrituras. Con el pastor Adiel Quiñelén Valdebenito. Bien, hermanos, abrimos la Biblia entonces en Tito, capítulo 2, de los versículos 9 al 10. Continuamos con la enseñanza expositiva de la carta de Pablo a Tito. Capítulo 2 entonces de Tito, versículos del 9 al 10. El tema que vamos a compartir hoy día se titula La conducta de los siervos o la conducta de los empleados, también podríamos decir, para contextualizar un poco los términos. Dice Tito 2 del 9 al 10 lo siguiente: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. El tema que vamos a compartir dice relación con la ética laboral. ¿Cuáles son los códigos de conducta que un creyente, que una persona cristiana nacida de nuevo, debe de manifestar en los diferentes ámbitos laborales en los cuales Dios le ha permitido que se desenvuelva? Entonces, en eso va a consistir, como digo, hermanos, la exposición de hoy, esta enseñanza. Ahora bien, es importante señalar lo siguiente. Hace algunas semanas atrás iniciamos esta enseñanza del capítulo 2 que tiene que ver con la conducta, la sana doctrina y la sana conducta. Entonces, iniciamos el capítulo 2 enfocándonos en 4 grupos. Este es el quinto ya que vamos a analizar hoy día. El primer grupo eran los ancianos, personas adultas, personas de mayor edad, ancianas de la misma forma, casadas jóvenes, jóvenes en general. Los jóvenes y la prudencia compartimos la vez pasada, y hoy día nos vamos a enfocar en los empleados, las personas que trabajan. La Biblia le llama los esclavos, los siervos. Antes de iniciar con el versículo 9, vamos a abrir la Biblia en Génesis 2, versículo 15, porque hay algo que quiero puntualizar antes de desarrollar los versículos leídos. En Génesis 2:15, la Biblia dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara o lo trabajara y lo guardase. El hecho que Dios haya puesto a Adán en el huerto del Edén, la palabra Edén en el hebreo significa deleite. Todo lo que hizo Adán, toda su experiencia de vida en el huerto del Edén fue un deleite. Aquí estamos hablando antes del pecado. Entonces, parte de este deleite, aunque cueste un poquitito poder entenderlo, porque hoy día se atribuye el trabajo como una carga pesada, sobre todo, ¿verdad?, cuando ya la persona ha avanzado en los años en su vida. Sin embargo, en el huerto del Edén, la Biblia dice que Adán fue puesto por Dios para labrar y guardar el huerto del Edén. Entonces, aquí nosotros observamos que a Adán ya Dios le había encomendado un trabajo. Le había encomendado trabajar el huerto. Por lo tanto, podemos concluir, de acuerdo a este versículo, que el trabajo como tal no es resultado del pecado, sino el plan creador de Dios para la satisfacción del hombre. Sin embargo, como dije anteriormente, después de la caída se transformó en algo doloroso, una carga y algo difícil. Ahora bien, hermanos, cuando el creyente considera el trabajo como un deber sagrado y no solamente como una entrada económica mensual, entonces la perspectiva del cristiano trabajador, del empleado creyente, va a cambiar.
Su actitud frente al trabajo va a ser diferente. ¿Por qué? Porque lo que vamos a explicar ahora va a ayudar al empleado, va a ayudar al trabajador, va a ayudar al siervo a tener una óptica bíblica de lo que significa el trabajo que Dios, en definitiva, como bendición, nos ha dejado a todos nosotros. Regresamos entonces a Tito, dicho eso brevemente, regresamos a Tito 2, versículo 9, para ya comenzar a desarrollar los versículos. Dice, exhorta. Ese verbo, parakaleo, en el griego, se utilizó para los ancianos, ancianas, jóvenes casadas, los jóvenes en general, y ahora Pablo también le dice a Tito que anime, que se parara al lado en este caso, de los empleados para poder animarlos, exhortarlos, motivarlos espiritualmente a estos siervos. Exhorta a los siervos, a los empleados. Aquí la palabra doulos, esclavos. Pero como dije anteriormente, debemos de contextualizar este término. Entonces, hoy día, el llamado, la exhortación es a todos los empleados. ¿A qué cosa? Dice el texto, a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, y ahí comienza la lista de responsabilidades, de exhortaciones que Pablo hace a Tito. En este caso, directamente también a los siervos. Entonces, vamos a ir por parte para desglosar el texto. Dice, anima, exhorta, motiva, impulsa a los siervos, a los esclavos, a que se sujeten a sus amos. Los amos viene del griego o amos, déspotes, de donde nosotros tenemos la palabra déspota. Pero en el contexto de la palabra, de su etimología, déspotes es una persona que tenía autoridad y poder absoluto en cuanto a otros. Se le ha dado una connotación negativa al paso de los años, porque muchas personas que tienen un nivel o una autoridad abusan de esa autoridad y en el fondo se vuelven autoritarios. Pero la palabra en sí demanda una persona que tiene poder y autoridad absoluta sobre otras personas. Entonces, el llamado es a que estos siervos se sujeten a sus amos. Es importante también señalar lo siguiente. El Imperio Romano dependía de esclavos para la mayor parte de la fuerza laboral y eran una parte esencial también en ese contexto. Muchas veces los esclavos eran víctimas de abusos, de maltrato, muchas veces sus amos lo trataban de manera cruel, podían ser golpeados por cualquier cosa que hicieran. Los amos tenían la facultad de tratarlos mal e inclusive podían tener la acción extrema de poder quitarles la vida. Muchos de ellos también, sus amos los dejaban a cargo de sus propiedades, en la administración de sus casas y en algunos casos también al frente o como administradores de granjas familiares. A estos esclavos también se les permitía casarse, tener hijos, pero en definitiva, todo lo que los esclavos podían tener finalmente seguiría perteneciendo al amo o al Imperio Romano. Lo interesante es lo siguiente, hermanos. Bajo todo este contexto de la esclavitud, del maltrato en general, y en algunas ocasiones también habían ciertos tratos diferentes, sin embargo, Pablo de igual forma llama a los siervos a estar sujetos a sus amos. Pablo pudo haber dicho lo siguiente: como los tratan mal, como no los comprenden, entonces rebélense, váyanse, respondan de la misma forma a sus amos, pero Pablo no utiliza ese lenguaje, sino que al contrario, Pablo, considerando todo el contexto donde vivían los siervos, Pablo les dice, aún así, agraden en todo, no sean respondones, etcétera, etcétera. Pero inicialmente que se sujeten a sus amos. Sujetarse es colocarse debajo de alguien. Esto se empleaba con frecuencia en el campo militar,
para designar la relación de un soldado con sus superiores. Es un imperativo esto, que en este caso Pablo demanda, inspirado desde luego por el Espíritu Santo. Es un imperativo, es una orden a que los siervos se tienen que colocar debajo de sus amos, tienen que sujetarse a ellos, porque por sobre ellos vamos a entender que está también la presencia o detrás de ellos Dios mismo. Es como algo similar, lo que vamos a ver ahora, a las autoridades gubernamentales. Dice Romanos 13 que todas las autoridades que están han sido establecidas y puestas por Dios. Por lo tanto, el que se resiste a la autoridad terrenal, entonces se resiste a Dios. El mismo principio bíblico lo podemos ocupar para una persona que no se somete, que no está bajo la autoridad de sus amos terrenales, como lo vamos a ver a continuación. Muy bien, entonces, sin importar cuán improcedente pueda ser el jefe o cuán opresiva pueda ser una situación laboral para el creyente fiel se somete con buena disposición en todo mientras siga empleado en ese lugar o en ese ámbito laboral o en ese contexto laboral. Sin embargo, también es importante señalar lo siguiente. Cuando un creyente está en una situación laboral y esa situación laboral, sea a través de los amos, sea a través de los compañeros de trabajo, se llegara a volver intolerable, habiendo presiones de tipo inmoral, de tipo de injusticias, etc., entonces el creyente podría tener la posibilidad de buscar otro trabajo, pero siempre dirigido por el Espíritu Santo. Dice en primera a los Corintios, capítulo 7, versículo 21 lo siguiente. Pablo haciendo una interrogante aquí a la iglesia en Corinto. Él dice, ¿fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Si puedes hacerte libre, ¿en qué contexto? En lo que dije anteriormente. Si un creyente está inmerso en un contexto laboral y eso se vuelve intolerable, presiones de manera inmoral, presiones de otro tipo, que se vuelva esto una situación que ya no se pueda tolerar por las convicciones personales, por las convicciones bíblicas de ese creyente, por las convicciones espirituales de ese creyente, entonces el creyente puede comenzar recién a encomendar su causa en las manos del Señor, para que el Señor, dentro de su voluntad también, pueda proveer de otro trabajo. Regresamos a Tito 2, versículo 9, porque aquí vamos a contestar una pregunta interesante que es la siguiente. ¿De qué manera? ¿De qué manera? O cómo, mejor dicho, cómo el creyente puede sujetarse a sus amos, o de qué forma el creyente, de acuerdo a la Biblia, se va a sujetar a sus amos terrenales en el ámbito laboral. En primer lugar, dice el versículo 9, que agraden en todo. Esto significa asumir un compromiso con la excelencia. Agradar en todo significa, en el contexto laboral, que el creyente debe de esforzarse, de asumir un compromiso, de poder hacer todo lo que se le ha encomendado hacer, por lo cual ha sido contratado, que lo haga de una manera excelente, que no haga un trabajo a medias, que la mediocridad no sea un distintivo del creyente, sino todo lo contrario, que sea una persona, que sea un trabajador, que todo lo que haga, lo haga con excelencia, agradando en todo, en este caso, a sus amos. De esta forma, entonces, agradarán a los amos y en este caso serán aceptables también a sus amos en su ámbito laboral. En Efesios capítulo 5,
Efesios 5, versículo 10, dice así el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Dice, comprobando, analizando lo que es agradable al Señor. ¿Qué debe hacer el creyente? Comprobar, analizar, hacer un examen de lo que es agradable al Señor. Y cuando algo es agradable al Señor, el creyente debe de ponerlo en práctica. Si lo asociamos esto con sujetarse a los amos, la pregunta es la siguiente: ¿será agradable a Dios? Comprobemos si es, comprobemos si es agradable a Dios hacer bien nuestro trabajo en el ámbito laboral. Bueno, la respuesta desde luego es sí. Dios se agrada de que tú hagas las cosas bien hechas, que hagas las cosas con excelencia. Eso entonces, una vez comprobado que es agradable al Señor, la Biblia dice, entonces sujétate a tus amos haciendo un trabajo excelente, no a medias, sino de la mejor manera posible. Por la siguiente razón, dice primera a los Corintios 10, versículo 31 lo siguiente: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿cuál sería otra cosa aquí? Trabajar, estar desenvolviéndote o desarrollándote en un ámbito laboral. O hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Agradar en todo a nuestros amos, haciendo un trabajo excelente, de buena calidad, en definitiva será glorificar a nuestro Dios. Entonces, regresamos a Tito 2, el creyente debe tener una buena disposición para el trabajo. Y en este caso la disposición se debe de plasmar, se debe de evidenciar en un trabajo excelente, agradando a sus amos en todo. Por lo tanto, no está mal que trabajes duro, que lo hagas bien para que tu empresa, la escuela, la feria, el negocio donde tú estás, también le vaya bien. Dios no está en contra de eso, porque en definitiva eso también te va a beneficiar materialmente a ti. El obrero es digno de su salario. Y cuando habla de dignidad ahí, implica también la recompensa y en este caso la recompensa económica también, ¿verdad? Siempre guardando las proporciones, que todo lo que tenemos y todo lo que somos, ¿verdad?, pertenece a nuestro Señor y que nosotros somos simplemente, como dice primera a Corintios 4, se requiere de los administradores, que es lo que somos, que seamos fieles en todo. Muy bien. En segundo lugar, ¿cómo o de qué forma el creyente se va a sujetar a sus amos? Número 2, dice el texto, versículo 9, que no sean respondones. Es decir, los empleados creyentes deben mostrar sujeción mostrando respeto. Respeto en el sentido de no ser respondones. Esta palabra respondones, de no ser respondones, tiene el significado de hablar en contra de. Es una desobediencia activa, una rebelión o una porfía. Todo esto encierra el término. Esto es lo opuesto, desde luego, a ser sujetos o sumisos y agradables a los amos. Dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 18 y 19 lo siguiente. Primera de Pedro 2, 18 y 19 dice así: criados, que es un sinónimo de lo que hemos hablado, empleados, trabajadores, siervos. Dice: criados, estad sujetos, la misma palabra de Tito, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia
delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Estos pasajes, 18 y 19, refuerzan o confirman la idea que dije anteriormente. Dios no manda a los empleados a que se vayan de sus trabajos porque no tengan amos, como dice aquí, buenos y afables. En el trabajo vas a vivir molestias, en el trabajo vas a recibir muchas veces un maltrato, pero esas no son razones para que tú de buenas a primeras abandones el trabajo, porque nunca te olvides que el trabajo también es un lugar mediante el cual en los propósitos del Señor está trabajando tu carácter, tu paciencia, tu benignidad, tu dominio propio. Entonces tú no puedes, hermano, por cualquier cosita que te suceda en el trabajo, que alguien dijo, te levantó la voz, ya no quieras ir a trabajar. Por eso el texto lo dice claramente. No solamente a los buenos y afables tenemos que tener respeto y sujetarnos, sino también a los difíciles de soportar, ¿verdad? Porque esto, dice la Biblia, merece aprobación. Entonces vuelvo a recalcar lo que dije también anteriormente en la introducción. Cuando en el trabajo se vuelve algo intolerante, presiones de inmoralidad, cuestiones que te están obligando a hacer que ya escapan a un control tuyo y en este caso de los que te rodean, entonces recién el creyente puede comenzar a orar a Dios para que Dios pueda presentar otro trabajo. Pero cuando las cosas se manifiestan, así como lo dice el texto, vas a tener que soportar las presiones en el trabajo. Y esto, desde luego, tampoco significa el hecho que tú no te puedas pronunciar con firmeza respecto a tus convicciones y defender en este caso lo que tú crees que es correcto, apropiado y honroso para el Señor, pero siempre desde la óptica del respeto. Veamos otro pasaje en Romanos, capítulo 12. ¿Cuál debe ser la actitud del creyente en esta situación? Dice Romanos 12, 18. Si es posible, amados siervos y empleados, si es posible, dice Pablo ahora a los romanos, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, incluidos tus jefes en el trabajo, incluidos tus compañeros de trabajo en el ámbito laboral en el que te desarrollas. Versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Muchas veces, de acuerdo a la Biblia, vas a tener que ganarte, en buen sentido de la palabra, mantener buenas relaciones humanas, buenas relaciones laborales en el trabajo, y esa iniciativa tendrá que comenzar por ti. Porque tú eres el creyente y tú eres el que tiene que iniciar en este caso las buenas relaciones en el trabajo. Aún con los jefes, como dijo Pedro, aún con los jefes difíciles de soportar. Regresamos a Tito 2 para analizar la tercera exhortación de Pablo a Tito y en consecuencia a los siervos que están bajo la tutela laboral de amos. En tercer lugar, versículo 10 dice, no defraudando. No defraudando. Esto tiene que ver con ser honestos. Esto viene del griego nosfiso, que significa literalmente ir quitando dinero de a poco. El texto lo tradujo no defraudando. Es decir, no apartando ganancias deshonestas, personales, inapropiadas, robos, abusos de cosas que no te pertenecen a ti, pero que tú la utilizas sin el permiso pertinente de los empleadores. Esto es muy importante, hermanos, porque esto se da mucho. Muchas veces los empleados abusan de manera inapropiada de los lugares donde están, de las empresas donde están,
utilizando en este caso cosas sin permiso que le pertenecen a la empresa. ¿Y por qué se da esto? Porque muchos esclavos en el tiempo de los bíblicos, de los tiempos del Nuevo Testamento, se apropiaban de dinero, de joyas u otros artículos de valor que les eran encomendados por sus amos dentro de la confianza que había. Entonces, esto un creyente no lo debe de hacer, no defraudando a sus amos. Efesios capítulo 6, versículos del 5 al 8. Efesios 6, del 5 al 8 dice así: Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Podríamos traducir eso como respeto, temor y temblor, desde luego también porque está Dios de por medio. Con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Hacemos un pequeño paréntesis aquí. Yo creo que si Cristo fuera nuestro jefe directo en la empresa, yo creo que tú no le robarías nada al Señor, ¿verdad? Si Cristo fuera la persona que te está supervisando en la empresa, esto desde luego es una ilustración, ¿verdad? Si Cristo fuera tu jefe, Cristo fuera la persona que está a cargo de ti en el trabajo, yo creo que no lo defraudaríamos porque está presencialmente allí. Bueno, detrás de tus jefes, detrás de tus supervisores está el Señor Jesucristo. Por eso dice, como a Cristo, no sirviendo al ojo humano como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor, y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, aquí el bien que hiciere está bajo el contexto del ámbito laboral, el ámbito del siervo al amo, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor una recompensa, desde luego, sea siervo o sea libre. Aprovecho también un consejo para los amos. Dice, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Para Dios vale tanto el siervo como el amo. Para Dios, Dios va a ser justo tanto con el siervo como con el amo. No porque el amo tenga una posición de autoridad por sobre el siervo, Dios va a considerar más al amo. No es así. Dios es justo, es recto en su trato con el hombre y no hace acepción de personas. Colosenses capítulo 3. Colosenses 3, del 22 al 24 dice así: Siervos, obedeced. Nuevamente aparece aquí la obediencia. Obedeced a vuestros padres en todo. Siervos, 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Noten ustedes cómo está Dios detrás del amo. ¿Cómo está, Dios detrás del ojo terrenal? ¿Cómo está Dios detrás del ojo del amo, del supervisor? Y dice el 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, aunque directamente está tu jefe allí, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. Aquí la recompensa se asocia con una ética laboral adecuada. Aquí la recompensa de la herencia de Dios se asocia, se relaciona íntimamente con los códigos de conducta del creyente en el ámbito laboral, porque a Cristo el Señor servís.
porque a Cristo el Señor servís. Entonces, regresamos a Tito, capítulo 2, versículo 9. Repito el pasaje: exhorta a los siervos, anima a los siervos, motiva a los siervos a que se sujeten, a que estén debajo de sus amos, las personas que tienen un control y un poder absoluto sobre ellos. ¿De qué forma? Bueno, agradando en todo, haciendo un trabajo de excelencia. Número 2, que sean respetuosos. Manifestado aquí, que no sean respondones. Y número 3, no defraudando, no quitando, no robando, no apropiándose de cosas que no le pertenecen al empleado y que son de total facultad y pertenencia de los amos. No defraudando, no robando, no quitando dinero. En el contexto inmediato, recordamos que los esclavos, muchos de ellos, robaban dinero, joyas y artículos de valor que poseían sus amos y que dentro de la confianza dejaban en las manos al cuidado de los esclavos. Continuamos entonces, versículo 10, no defraudando, y ahora dice Pablo la contraparte a no defraudar, sino mostrándose fieles en todo. Mostrándose fieles en todo. Dicho de otra manera, manifestando una confianza delante de sus amos. Todos los empleados creyentes, sin excepción, todos los trabajadores cristianos regenerados por el Espíritu Santo que Dios en este minuto tiene en cualquier ámbito laboral, debieran ser leales a sus amos, leales a su empresa, debieran ser dignos de confianza. A eso se refiere la palabra del Señor cuando dice, sino mostrándose fieles en todo. ¿Verdad? En condiciones normales, cualquier amo debiera de manifestar una confianza absoluta en sus empleados creyentes que tenga en su empresa o en su negocio o donde quiera que Dios los tenga. ¿Verdad? Porque, como digo, lo natural en nosotros debiera ser transmitir confianza, transmitir fidelidad. ¿Por qué? Porque sabemos que detrás de nuestros amos, sabemos que detrás de nuestros jefes, que detrás de la empresa, espiritualmente hablando, está presente el ojo de nuestro Señor Jesús. Está el ojo supervisor de nuestro Dios. Por eso siempre Pablo y Pedro asociaban el hecho de servir no al ojo terrenal, sino a Dios, temiendo a Dios, obedecer a los amos, porque Dios está detrás de los amos. Por esto dije anteriormente que el principio espiritual es el mismo. En Romanos 13, la Biblia dice, sométase, ¿verdad? Toda persona, en este caso los creyentes en Roma, a las autoridades civiles, gubernamentales, cualquier tipo de autoridad. ¿Por qué? Porque las autoridades que están puestas por Dios. Entonces el que resiste a la autoridad, resistirá también a Dios. Desde luego, como lo hemos dicho también otras veces, nuestro sometimiento, hermanos, es en todo a las autoridades, a los amos terrenales en la esfera laboral, hasta nuestro sometimiento llega hasta que tus amos o el gobierno no los obligue a violar la palabra del Señor. Eso lo hemos explicado muchas veces y también es importante volver a recordarlo. Muy bien, entonces estamos en Tito 2, versículo 10. Esto es muy importante, hermanos, señalar lo siguiente. Después de manifestar el apóstol Pablo la quinta exhortación de mostrarse fieles en todo, hay una coma y ahora Pablo utiliza esta palabrita para, que como hemos dicho otras veces, esto indica un propósito.
Entonces, dicho de otra manera, el propósito mediante el cual Pablo exhorta, en este caso a través de Tito, a los empleados, de que se sujeten a los amos, agradando en todo, no siendo respondones, no defraudando, mostrándose fieles en todo, todo eso, toda esa exhortación tiene el propósito de que en todo el empleado creyente adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador. Entonces en otras palabras, cuando el creyente que está trabajando cumple con las exhortaciones antes expuestas y explicadas, entonces el creyente adornará la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Ese es el resultado. Será el resultado del creyente que se comporta, que manifiesta esa ética laboral, que manifiesta esos códigos de conducta. El propósito será adornar la doctrina. La palabra adornar viene aquí del griego cosmeo, de donde también tenemos la palabra cosmos, que significa orden, ¿verdad? Entonces, esta palabrita cosmeo aquí, que se tradujo adornar, es lo que va a dar orden, simetría y afinidad a aquello que es objeto del adorno. Me explico, cuando una mujer utiliza cosméticos para poder, ¿verdad? No solo las mujeres, sino también los varones, es para obviamente dar simetría, afinidad, belleza a su rostro. De la misma forma, cuando nosotros los empleados, cuando ustedes los que están laborando en un ámbito laboral, en su trabajo, que tienen amos encima de ustedes, y ustedes se comportan de esta manera, atendiendo las exhortaciones de Pablo a través de Tito, entonces nosotros daremos belleza, simetría, afinidad. Confirmaremos lo que la doctrina de nuestro Dios ha sido una realidad en cada uno de nosotros. Estos pobres esclavos, probados de todos los derechos humanos, sin embargo, podían tener el privilegio de con su conducta adornar la doctrina del Señor. Entonces, miren qué profundo es esto, hermanos. Vuelvo a repetir la idea. Cuando un empleado cristiano se sujeta, hace lo mejor posible su trabajo, que significa agradar en todo, o hacer un trabajo de excelencia. Cuando un creyente respeta a sus amos, no siendo respondón. Cuando un creyente es honesto, no defraudando. Cuando un creyente es digno de confianza, entonces la doctrina del Señor que él profesa ante los ojos de la gente tendrá belleza, afinidad y orden. Y no quedará otra opción para los compañeros de trabajo, para la gente que nos observa, decir otra cosa más que ese creyente es genuino. Ese trabajador que contraté es consecuente entre lo que profesa, la fe que profesa y las actitudes o el testimonio que tiene aquí laboralmente. Y eso puede servir de alguna manera para conducir a tus compañeros de trabajo, a tu jefe, al Evangelio de Jesucristo. Un teólogo dijo las siguientes palabras al respecto. Si un esclavo cristiano deshonra a su amo de cualquier forma, por desobediencia, por una conducta irrespetuosa, por hablar mal de su amo, la peor consecuencia no sería la paliza que recibiría, sino la peor consecuencia sería la maldición que, por su causa, el amo lanzaría contra Dios de este desdichado esclavo, su religión y la enseñanza que él ha abrazado. Así que esto es lo que enseña esta nueva religión a sus convertidos, diría el amo. En vez de dar honor al Dios verdadero y al Evangelio de su alto y santo nombre, como cada cristiano debe estar anhelante de hacer, este esclavo produciría todo lo opuesto para disfrute del diablo.
Entonces tenemos aquí, hermanos, que entender lo siguiente. Cuando tú tienes un mal testimonio en el trabajo, estás dando motivos, estás dando razones para que tus amos, para que tus compañeros de trabajo, para la gente que te observa en el ámbito laboral, tenga razones para, en este caso, blasfemar en contra de Dios, del Evangelio y en contra de la doctrina que supuestamente tú profesas. Entonces, cuando un empleado creyente, entonces, no se comporta como es debido, el nombre de Dios y la doctrina puede ser también blasfemada. Acompáñeme a primera a Timoteo. Pablo hablando a Timoteo en su primera carta, capítulo 6. Vamos a confirmar lo que dije anteriormente. Primera a Timoteo 6, del 1 al 2, dice así: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, valoren a sus amos, consideren a sus amos. Y noten ustedes aquí lo que Pablo agrega y dice, para que o con el propósito de que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Lo voy a leer otra vez. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, como dije anteriormente, si esto lo contextualizamos, todos los empleados de hoy, todos los que trabajan hoy día con jefes terrenales, con amos terrenales, ¿cuál debe ser la actitud de estos empleados? Deben tener a sus amos por dignos de todo honor. Si sumamos esto con lo que dije anteriormente, no solo con los buenos y afables, sino también con los difíciles de soportar. ¿Cuál es el propósito por el cual Pablo exhorta a estos empleados? El propósito es el siguiente: para que no sea blasfemado, para que no se hable mal, para que no se critique, para que no se calumnie el nombre de Dios y la doctrina. Nuevamente aquí se asocia y se relaciona de manera íntima tanto a Dios como su doctrina. Porque si blasfemamos la doctrina o alguien blasfema la doctrina, blasfemará también a Dios. Si alguien blasfema de Dios, en consecuencia también blasfemará de la doctrina. Este principio bíblico lo vemos nosotros en el Salmo 138, versículo 2. Desde luego que este es el sentido positivo del nombre de Dios y su palabra o su doctrina. Dice el salmista David en el Salmo 138, versículo 2, lo siguiente: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque, o sea, la razón de David de postrarse a Dios y alabar su nombre es porque has engrandecido tu nombre, el nombre de Dios, el nombre de Jehová, y tu palabra o tu doctrina, asociándolo con Timoteo, sobre todas las cosas. Porque tanto su nombre como su palabra o su doctrina están al mismo nivel. Entonces, qué interesante es, qué profundo es, amado hermano, que estás hoy día desarrollándote en un ámbito laboral. ¿Se acuerdan que dije en la introducción? Tu trabajo es un deber sagrado. Míralo de esa óptica. El trabajo donde estás es un deber sagrado que Dios ha puesto en tus manos para que te desarrolles, para que laboralmente te puedas avanzar en la vida económicamente. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente Dios ha establecido la manera en que el hombre pueda, en este caso, desarrollarse en la vida, que es trabajando. Trabajando Dios a nosotros
utiliza ese medio para poder sobrevivir. Pero si vamos a desarrollarnos en un ámbito laboral, hagámoslo bajo los parámetros bíblicos, porque entendemos que es un deber sagrado. Es un deber sagrado porque detrás de tu jefe, detrás de tus amos terrenales, está Dios presente, está Cristo presente. No sirves al ojo directo de tu jefe. Hay un ojo omnisciente, omnipresente y omnipotente que te está observando las 8 horas o las 10 o 12 horas que trabajes en tu trabajo, está permanentemente observándote. Para ir concluyendo, regresamos a Tito 2, versículo 10. Entonces, para que en todo, dice Pablo, adornen la doctrina, la enseñanza, los parámetros de la palabra de Dios, nuestro Salvador. No quiero dejar de también exhortar, porque si bien es cierto aquí, de manera directa hemos tratado a los empleados, a los siervos, pero no quiero dejar de lado brevemente mencionar también a los amos. De hecho, aquí en la iglesia tenemos dentro de la misma congregación tanto empleados como amos, creyentes, gracias a Dios. Entonces, dada esa razón y probablemente también los que nos vean en cualquier parte que estén desarrollándose laboralmente, probablemente también estén tanto el amo como el empleado sean creyentes y eso también es una bendición. Entonces, por eso me parece pertinente poder leer Colosenses 4, versículo 1, para cerrar ya esta enseñanza. Aquí el llamado ahora de Pablo a la iglesia en Colosas es a los amos directamente. Colosenses 4:1 dice así: Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. ¿Cuál es el llamado aquí? A los amos creyentes. Bueno, no solo a los amos creyentes, ¿verdad? Obviamente la palabra de Dios es para todo ser humano, pero desde luego que lo estamos aplicando aquí a los creyentes. Amos. Aquí hay una actitud que el amo creyente debe de manifestar, y es que ese amo también debe de manifestar una ética laboral. Debe de tratar o hacer lo que es justo y recto con sus siervos, teniendo en consideración o teniendo en mente que también esos amos tienen un amo en los cielos, que es el Señor Jesucristo. Entonces, el amo aquí, la exhortación es a que cuando se contrata a un empleado, cuando se contrata a un trabajador, hay verdad, deberes, hay derechos que tiene el trabajador y obviamente tiene responsabilidades. Entonces, todo lo que está estipulado en el contrato, entonces cuando el empleado está de acuerdo con eso, entonces ambos tienen que cumplir con ese contrato. En este caso el amo tiene que pagarle lo que le prometió. Si exige del empleado horas extras, el amo tiene que hacer lo que es justo y recto, pagar lo que corresponde, darle su tiempo de descanso que corresponde, darle sus vacaciones que corresponden. De esa manera, el amo va a actuar, va a proceder con una ética laboral y cristiana de una manera consecuente con la fe que profesa. Entonces, a Dios no se le escapa nada ni nadie. Entonces, hay consejos para el empleado o los siervos y hay consejos también para los amos o los jefes. Porque la palabra de Dios es suficiente para poder
exhortar, orientar, ¿verdad? Entregarnos lineamientos que nos sirvan para llevar a cabo lo que Dios nos ha encomendado. Y solo de esa manera podremos agradar a Dios y también a los amos. Por último, Efesios 6, versículo 9. Efesios 6, versículo 9. Dice aquí el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso lo siguiente: y vosotros, amos, haced con ellos, con los siervos, lo mismo. O sea, parte del versículo 5 hablando de que hay que hacerlo con temor y temblor, con sencillez de corazón, no sirviendo al ojo, sino a Cristo, somos siervos de Cristo, haciendo la voluntad, etc., dejando las amenazas hacia los siervos, sabiendo, teniendo en consideración, teniendo en mente que el Señor de ellos, que el Señor de los siervos, que el Señor de los empleados que están a tu cargo, y vuestro también, está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Y que para Él no hay acepción de personas. Dios es un Dios protector, tanto del siervo como del amo. Dios es un Dios justo y recto, tanto para el empleado como para el amo. Porque Dios no hace acepción de personas. Amados empleados y siervos, adornemos la doctrina del Señor, sujetándote o sujetándonos a los amos, agradándole en todo, no defraudando, ¿verdad? Siendo fieles en todo, con el propósito de que la palabra del Señor, el evangelio que hemos abrazado, no sea blasfemado, sino al contrario, adornemos, demos afinidad, simetría, seamos consecuentes, confirmemos la fe que profesamos con el testimonio que vivimos. Padre, muchas gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra tiene consejo. Tienes consejos claros para todas las áreas de nuestra vida. Y en este caso, Señor, en este tiempo, en esta oportunidad, focalizamos, Señor, en el ámbito laboral, esa orientación que tú nos das. Te damos gracias en primer lugar por el trabajo que das, por el trabajo que has dado a todos los hermanos, para que puedan, Señor, llevar una vida, sobrevivir, llevar, Señor, el alimento a sus hogares, a sus esposas, a sus hijos. Es el medio a través del cual, Señor, tú has establecido bendecir al hombre económica y materialmente. Pero también, Señor, sabemos que aparte de la gratitud que tenemos a ti por el trabajo, también, Señor, esto demanda una responsabilidad. Y es que todos los empleados deben sujetarse a sus amos, deben ser excelentes en su trabajo, hacer bien su trabajo, agradándoles en todo, no siendo respondones, manifestando respeto hacia ellos, no defraudándoles, sino al contrario, siendo fieles en todo, siendo dignos de confianza en todo, siendo leales en todo, porque esto, Señor, glorificará tu nombre. Señor, engrandecerá tu nombre y tu palabra, y no será blasfemado tu nombre y tu palabra, como acabamos, Señor, de entender. Da, Señor, la fuerza, la capacidad, el ánimo de que todos nuestros empleados, creyentes, trabajadores, cristianos, entiendan, Señor, que el trabajo es un deber sagrado y que a través del trabajo también nosotros podemos glorificar tu nombre. Padre, muchas gracias por esta enseñanza. Ayúdanos a conformarnos, a comportarnos de acuerdo a la ética laboral que tu palabra nos enseña y manifestar los códigos de conducta que hoy día, Señor, nos has enseñado. Oramos a ti a través de Jesucristo, tu Hijo. Amén.
Desde las Escrituras. Con el pastor Adiel Quiñelén Valdebenito. Todos los jueves desde las 21 horas, por las pantallas de Laja TV. Para mayor información, escríbenos al correo que sale en pantalla o visita nuestra página de Facebook.